Si traes tu Biblia, ábrela en Mateo, capítulo 21. Vamos ya aproximándonos al final de este capítulo, pero estamos en esa sección donde Mateo, pues es una semana solamente porque es la última semana cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿no? Y prácticamente está a unos días de ser arrestado y ser crucificado. Pero son bastantes capítulos porque se para mucho ahí, ¿no? Hablar de lo que esa última semana importante, ¿no? Jesús ya entró a Jerusalén sobre un pollino, ¿no? Cumpliendo esa profecía, ¿no? De la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. La gente lo recibe con alabanza, ¿no? Lo reconoce, le aplaude, hosana, ¿no? Bendito que viene el nombre del Señor. Y parece que están creyendo en Jesús y están entendiendo que Él es el Mesías, pero al final lo que vamos a ver es que esas mismas personas que gritaban hosana van a gritar crucifícale, ¿no? Al final le van a decir a Poncio Pilato, no nos interesa, crucifícale, ¿no? Y es así, ¿no? El corazón del hombre, ¿no? Así somos, ¿no? De repente podemos pensar una cosa y en 2 días estamos pensando otra cosa y necesitamos afirmar lo que creemos, ¿no? Creo que eso es lo que nos muestra aquí. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? En esta última, esta parábola que vamos a ver en el capítulo 21, verso 28, es una parábola también conocida de Jesús, que es la de los 2 hijos, ¿no? Que son solamente 5 versículos, sí, 5 versículos, y pues vamos a ver, ¿no? Esta porción, lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, vamos a leerlo y oramos. Dice así, verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Señor, gracias te damos por permitirnos reunirnos en este lugar, tener este espacio para hacerlo, para alabarte con libertad, Señor, y para escuchar tu voz y eso, que tú nos hables. Señor, gracias, Señor. Y sabemos que eso es lo que tú quieres, por eso es que nos has dado este espacio para poder escuchar tu voz. Y te pedimos eso, que tú nos hables en esta hora. Sé con nosotros, Señor. Danos entendimiento de lo que está escrito en tu palabra para que podamos ser obedientes a ella, Señor. Danos corazones, obviamente danos corazones mansos para recibir tu palabra y que podamos obedecerla, Señor. Por favor, toma el control de esta reunión y glorifícate entre nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? Una parábola que habla de la autoridad de Jesús, porque viene hablando de eso, ¿no? La semana pasada vimos a estos mismos líderes judíos, a los que está confrontando Jesús aquí, que eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿no? Fue lo que vimos en el verso 23. Los vimos cuestionando la autoridad de Jesús, ¿recuerdan? ¿Con qué autoridad hace estas cosas, no? Si estuviste por acá, los de recordar. Vamos a leerlo, del verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y vemos que esas cosas, pues podría ser la limpieza del templo, podría ser la enseñanza, ¿verdad? Pero el chiste es que Jesús mostraba una autoridad diferente, ¿no? Entonces lo cuestionan. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, ¿no? O sea, Jesús va a responder con una pregunta, porque realmente en su pregunta viene la respuesta, ¿ok? De ellos, que ellos necesitaban escuchar. Y si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta es esta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Este bautismo de Juan, cuando Jesús vino a bautizar, ¿con qué autoridad, lo que está diciendo, con qué autoridad lo hacía él? ¿Lo hacía con la autoridad de Dios o la autoridad humana? ¿No? Prácticamente lo que le está diciendo. Ellos entonces discuten entre sí, diciendo, porque no saben qué decir, porque dice, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ellos mismos están reconociendo, nosotros no creímos en Juan.
Te lo digo porque es lo que vamos a ver en esta parábola. Dice, nos va a decir por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Ellos tenían miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. O sea, el mismo pueblo lo reconocía como un enviado de Dios. Entonces, ¿por qué no obedecieron a Dios? O sea, si es de los hombres, ¿no? Entonces, van a decir que entonces la autoridad de Juan era de los hombres, ¿no? Entonces, simplemente respondieron a Jesús, respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos. Como veíamos, no le dijeron de uno o del otro. La respuesta, pues es, o sea, no hay de otra, ¿no? O es una, es otra, pero simplemente, pues no sabemos, ¿no? Obviamente, mostrando, pues eso, ¿no? El no querer responder, no sabemos. Entonces Jesús responde igual. Y él también les dijo, tampoco yo os digo, no es que no sé, no quiero decirles con qué autoridad hago estas cosas, porque ustedes no quieren decirme, no quieren aceptar esto. Y entonces enseña esta parábola, ¿no? Pero ¿qué os parece? ¿No? Y es el mismo contexto, está hablando con esos hombres, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, pero no fue. Esa es la parábola, ¿no? Entonces Jesús, lo que vimos es que les hizo esa pregunta acerca de Juan, ¿no? Porque a través de la respuesta iban a tener su respuesta, con qué autoridad Jesús hacía estas cosas, ¿ok? Entonces, ellos no fueron honestos al responder y simplemente pues se negaron a hacerlo. Y ahora Jesús con las siguientes parábolas, porque no solo esta parábola, también la siguiente parábola de los labradores malvados y la otra parábola de la invitación a las fiestas que comienza el capítulo 22, con esas 3 parábolas Jesús va a ilustrar su autoridad y cómo los hombres responden o deben de responder a esa autoridad, ¿no? Entonces la parábola que vemos hoy, vamos a ver hoy, que es la del padre y los 2 hijos, nos enseña cómo debemos responder a la autoridad de Jesús. Y da ejemplos, este ejemplo de un padre y sus 2 hijos, ¿ok? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. La parábola se trata de un padre que representa autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que viene hablando? Representa autoridad. Y 2 hijos que representan la respuesta a la autoridad. En este caso debe ser sujeción, ¿no? Entonces, dice que acercándose al primer hijo, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Como era de esperarse, el padre no pregunta, oye hijo, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? ¿Me explico? Él da una orden, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Por qué? Porque él tiene esa autoridad como padre, ¿ok? Que un padre le pidiera esto a su hijo, que fuera a trabajar a su viña, era algo natural en ese tiempo, ¿ok? Yo sé que el día de hoy ya los papás le piden permiso a sus hijos para todo, ¿no? Pero en ese entonces era muy respetado lo que era, pues, los padres, ¿no? Pablo lo dijo, ¿no? En Efesios, ¿no? El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Era lo primero que un judío debía entender y creo que es lo primero que un ser humano tiene que entender. Hay autoridades en nuestra vida que tenemos que respetar y honrar, ¿ok? Entonces, o sea, fíjate hasta dónde llega esto. En ese contexto judío, o sea, un hijo tenía que respetar a sus padres, ¿ok? Era el primer mandamiento que tenía que respetar. Era lo primero que tenía que hacer, ¿ok? Entonces aquí, pues viendo esto, pues era lógico que un padre le pidiera esto a su hijo, ¿no? Ahora, qué importante es eso, ¿no? Y antes de continuar viendo las respuestas y todo esto, qué importante es que nosotros, y de eso se trata la parábola, seamos obedientes, pero más que obedientes, nos sujetemos a las autoridades, principalmente a la autoridad que es Dios en nuestra vida, ¿no? De eso se trata la parábola. Pero piensa en eso, ¿no? Piensa en eso. Si tú tienes hijos, ¿no? Y hablamos ahorita de eso, tu primer labor como padre, ¿no? Lo primero es que tu hijo tiene que aprender es eso, ¿no? Aprender respeto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, aprender respeto y honra. Okay. Es lo primerito que Dios le pide a un niño. ¿Por qué? Porque ahí se va a basar toda su sujeción a Dios principalmente. Empezar con padres porque es la primera autoridad que tienes en la vida, ¿verdad? Pero el día de hoy lo vemos, ¿no? Desde hace años atrás se ha metido este tipo de ideología, pensamiento, ¿no? En la paternidad, en la crianza, donde hay que criar a los hijos con respeto, ¿no? Crianza, les dicen así, crianza respetuosa, ¿no? El día de hoy. Híjole. Huele a azufre eso, dice un pastor, ¿no?
O sea, eso viene del diablo, déjame decirlo así, viene del diablo. ¿Ok? No existe la crianza respetuosa. ¿Ok? Porque el respeto tiene que ser hacia los padres, no hacia los hijos. Claro, no es que les vas a faltar respeto a tus hijos, pero los tienen que aprender respeto. ¿Quiénes son? Los hijos, es lo que dice la Biblia. ¿Sí te das cuenta de eso? Cuidado con este tipo de doctrinas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, lo que te decía, ya se le pide permiso a los hijos, ¿no? Y si no quiere el niño algo, ay, no lo hagas enojar porque le estás faltando al respeto, ¿no? O sea, no le estás enseñando respeto. Esos niños, el día de hoy estamos viendo una generación de niños que fueron criados así y no respetan a nadie. No respetan a nadie, no respetan a autoridades civiles, autoridades en sus trabajos. ¿Por qué? Porque no aprendieron respeto. ¿Okay? Y lo peor, no van a respetar a Dios. Nunca van a respetar la autoridad de Dios. Les va a costar trabajo llegar a ese punto. A menos que Dios los quebrante y los lleve a un punto de quebranto fuerte, van a poder ver a Dios y van a poder respetar a Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros como padres enseñemos eso a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no que tú le enseñas a tus hijos que hay una autoridad que tienen que aprender a respetar, créemelo, estás preparando su corazón. Estás preparando su corazón para poder ver a Jesús como el Señor de su vida, como la máxima autoridad, y no le va a costar trabajo someterse, ¿me explico? Voluntariamente a su Señor. Entonces, qué importante, papás, que nosotros no hagamos caso a este tipo de ideologías, pensamientos del mundo y abracemos la verdad de Dios. ¿Ok? Nuestros hijos tienen que aprender primeramente, chiquitos así, pequeñitos, bebés, ¿no? Tienen que aprender que hay autoridades que, principalmente nosotros como padres, que tienen que empezar a respetar, a honrar, ¿ok? Entonces, un padre en ese momento era algo muy lógico. Un padre tenía toda la autoridad de decirle a su hijo, ve hoy a trabajar. No, hijo, ¿te parece si dentro de mañana o dentro de una semana? No, hoy, ¿ok? Quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña, ¿no? Pero la respuesta es asombrosa, ¿no? Bueno, no asombrosa, nos llama la atención porque dice el verso 29, respondiendo él dijo, no quiero, ¿no? Este primer hijo abiertamente se niega a obedecer a su padre e ir a trabajar a la viña. Como te decía en la sociedad judía de ese entonces, que un hijo se negara a obedecer a su padre era una ofensa muy, muy fuerte hacia el padre, ¿no? Una desobediencia abierta de esta manera era una ofensa que pues debía ser castigada, ¿no? Entonces Jesús está llevando esto al extremo, ¿no? No quiero, es la respuesta. Y la respuesta es un tanto, no solo es seca, es grosera, ¿no? Ni siquiera este hombre da una excusa. Papá, es que no puedo, no quiero. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera pide una disculpa. ¿Sabes qué? Discúlpame, no quiero. Simplemente no quiero. Pero, dice el verso 29, que después, ¿qué hizo? Arrepentido fue, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El primer hijo dice, no quiero, pero después, arrepentido, lo hace. Y Mateo nos dice eso, después, o sea, pasado un tiempo, hay un cambio de parecer, ¿no? Es lo que nos muestra la palabra arrepentido, un arrepentimiento, ¿ok? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Arrepentimiento habla de un cambio de mente, ¿no? La palabra que comúnmente, que no es esta, ¿no? Es una variante que se usa para arrepentimiento, es metanoia en el griego, que habla de un cambio de mente, ¿ok? Un cambio de forma de pensar. Y acompáñame a 2 Corintios, vamos a hablar de esto, porque esa es la clave del pasaje, el arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo enseña lo que es el arrepentimiento, porque a veces confundimos el arrepentimiento con remordimiento, ¿ok? Y son cosas diferentes, se parecen pero sí son diferentes, hay diferencia, ¿ok? Entonces, Pablo nos habla acerca del verdadero arrepentimiento en 2 Corintios 7, verso 8. Le escribe a los corintios y le dice, porque dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo les había escrito una carta anterior donde les exhortó fuertemente al arrepentimiento, les pidió que se arrepintieran, les mostró que lo que estaban haciendo estaba mal y usó pues palabras fuertes, ¿no? Para llevarles al arrepentimiento, tanto que en un principio pues se sintió triste,
¿no? Por eso dice, aunque os contesté con la carta, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. De repente se dijo, híjole, creo que a lo mejor me pasé con ellos, creo que les hablé muy fuerte, no lo que él pensaba, ¿no? Dice, pero no me pesó, ¿por qué? Dice, porque veo que aquella carta, dice, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, realmente está dando cuenta, dice, no me pesa porque realmente hubo una tristeza en ustedes, ¿no? O sea, la carta sí les afectó de una manera positiva. Trajo un dolor en sus corazones, una tristeza, lo que está hablando. ¿Okay? Verso 9. Dice, ahora me gozo, ahora puede haber gozo, ¿no? Y dices, oye, pues qué maldito Pablo, ¿no? De que les escribe y se pasa, y dice, pues no me entristece, al contrario, me gozo porque, no, se goza porque ve lo que ocurrió. No porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados ¿para qué cosa dice ahí? Arrepentimiento. ¿Ok? Esa tristeza que produjo esta carta, ¿no? Los llevó al arrepentimiento, a un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. ¿Okay? Eso es el arrepentimiento. Y eso obviamente Pablo dice, me gozo por eso, ¿verdad? Me gozo porque ese arrepentimiento, esa tristeza produjo un cambio en ustedes, ¿no? Y eso es el arrepentimiento del cual habla la Biblia, y Dios espera en nosotros, sus hijos. Esto es el arrepentimiento que ocurrió en este hijo que dijo al principio no quiero, pero después de un tiempo como que reflexionó, meditó y dijo, mejor sí voy. ¿Se dan cuenta? Es ese arrepentimiento, ¿no? Un cambio de forma de pensar. Dice el texto aquí en 2 Corintios 7:9. Me gozo porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién dice el texto? Según Dios. ¿Okay? Es algo que Dios produce por medio de su Espíritu Santo. Habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Okay? Al final lo que Dios busca a través del arrepentimiento es que no haya pérdida, ¿verdad? Sino salvación. ¿Okay? Entonces, verso 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce eso, arrepentimiento para, ¿qué cosa? Salvación. ¿Okay? La tristeza que viene de Dios y que es recibida así, produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? O sea, no te arrepientes de haberte arrepentido, de ser salvo, lo que está diciendo. De que no hay que arrepentirse. Pero dice el texto, el verso 9, dice al final, pero la tristeza del mundo, verso 10, perdón, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Y eso es el remordimiento. ¿Sí se dan cuenta? Se parecen porque es un dolor en el corazón, ¿no? Es un dolor, una tristeza por decir, híjole, creo que esto que hice no estuvo bien. Creo que todos hemos sentido eso, la culpa, ¿no? La culpa de decir, esto no estuvo bien, la regué. ¿Okay? Pero la diferencia es que el arrepentimiento te lleva a un cambio de mente. ¿Okay? Decimos comúnmente que es un giro de 180 grados. Vas hacia un camino y das la vuelta hacia el otro sentido. ¿Okay? Eso es arrepentimiento. Te alejas de eso, te das cuenta que eso estuvo mal, pero no solo te duele, sino te alejas. Pero el remordimiento es que me duele, pero lo vuelves a hacer y lo sigues haciendo. Y no importa porque vas a seguir ahí, ¿me explico? O sea, no hay un cambio de mente, sigues yendo hacia el mismo rumbo, que es el pecado. ¿Okay? Puedes sentirte mal por lo que hiciste, pero no tardas en volverlo a hacer. Y esa es la tristeza del mundo que produce al final muerte, porque no hay vida, no hay salvación. Y eso es lo que Jesús está hablando, ese arrepentimiento. ¿Okay? Tiene que haber un cambio. ¿Okay? Cuando una persona se duele por su pecado, en arrepentimiento, va a haber un cambio que va a ser notorio. Eso es lo que ocurre con los corintios. Fíjate lo que dice el verso 11 ahí mismo. Porque he aquí, Pablo empieza a hablar de eso y se sorprende. Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. O sea, aquí se ve qué solicitud produjo en vosotros. ¿Se das cuenta de los signos de exclamación? O sea, Pablo está como sorprendido. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? O sea, Pablo empieza a reconocer, wow, hubo un cambio en ustedes. ¿Qué solicitud? Antes estaban en contra de Pablo. Estaban hablando mal de Pablo, apoyando a los falsos maestros. Y de repente empiezan a defender a Pablo. ¿Qué defensa? ¿Qué solicitud? ¿Qué indignación?
qué temor, qué ardiente afecto, qué celo por mí. No lo dice así Pablo, pero está mostrando eso. Ha habido un cambio en ustedes. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y eso es lo que produce el arrepentimiento. Y eso, regresando al texto en Mateo, es lo que ocurre. Si te das cuenta, ahí al final del verso 29 dice, este hijo dijo no quiero, pero después arrepentido, ¿qué hizo? Fue. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento, no el remordimiento. El arrepentimiento, la tristeza que según Dios, déjame decirlo así, te obliga a actuar, ¿verdad? Si no, solo el remordimiento. O sea, el arrepentimiento te lleva, en ese caso, fue a hacer lo que el padre le pidió. Él dijo, no quiero, pero después de un tiempo reflexionó y dijo, estoy mal, tengo que hacerlo. Y fue y lo hizo. ¿Se dan cuenta? El remordimiento sería, híjole, le hablé mal a mi papá, creo que le contesté mal, pero ay, no me importa. ¿Sí me explico? Es la diferencia. Esa es la diferencia. Verso 30 de Mateo 21. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? La petición del padre hacia el segundo hijo fue la misma. Ni siquiera escribe y le dijo, no, así como le dijo al otro, así se lo dijo. O sea, sus palabras fueron las mismas que con el primero. O sea, no hubo algo en sus palabras que cambiara la decisión del segundo hijo. O sea, con el segundo hijo no fue y le dijo, mira, si vas a la viña, te doy una coquita, ¿no? No, lo mismito le dijo. O sea, no había algo que cambiara la respuesta del hijo, ¿me explico? Pero respondió diferente. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero dice el texto que no fue. O sea, al revés, ¿no? Las palabras del segundo hijo al responder al padre fueron muy diferentes al primer hijo. Por lo menos, bueno, en las dos partes, pero la primera parte, sí, Señor, voy. Porque para empezar mostró respeto. Porque le llama Señor, el otro ni Señor le dijo. Él le llama Señor y le dice voy, o sea, le mostró respeto y obediencia al decir voy, ¿ok? Entre comillas, está diciendo voy a hacerlo. Y realmente el padre en ese momento debió haber sentido satisfecho con la respuesta de este hijo. Sin embargo, los hechos demostrarían todo lo contrario, porque dice que al final no fue, ¿ok? No ir después de haber prometido hacerlo, pues era peor que no haberlo prometido. ¿Estás de acuerdo? Este hijo realmente lo que hace es violar su palabra para con su propio padre. Ese segundo hijo a su desobediencia añadió hipocresía. Entonces, si el primer hijo fue descarado, ¿no? Este fue hipócrita, ¿no? Entonces tú puedes decir, híjole, pues ni al cual irle, ¿no? O sea, no hay como un ejemplo a seguir, me explico, como tal. Sin embargo, dice Jesús, verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Ok? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, ¿quiénes? Los líderes judíos. El primero. Este tipo de preguntas retóricas, es una pregunta retórica, se usaba para desafiar el pensamiento de los oyentes. Y Jesús lo hace con esos hombres religiosos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Con esa pregunta retórica, Jesús está invitando a estos hombres religiosos a meditar y reconsiderar sus acciones realmente. El mensaje de esta parábola es muy claro, y Jesús lo explica, pero es muy claro. Los líderes judíos eran los que desean obedecer a Dios, pero no lo hacían. Ellos representaban el segundo hijo, ¿okay? Mientras que los publicanos y las rameras representaban al primer hijo, quien no quiso obedecer, pero al final en arrepentimiento lo hicieron. Entonces, el hijo ideal habría sido el que aceptara las órdenes del padre con toda obediencia y respeto y que se dispusiera a cumplir lo que el padre le pidió sin discusión ni demora, ¿no? Ese sería el hijo ideal, pero aquí no nos menciona ese hijo. Por lo tanto, creo que aquí todos podemos familiarizarnos, ¿no? Podemos identificarnos con alguno de estos hijos, ¿no? Pero Jesús representa a dos tipos de personas que son imperfectas, digámoslo así. Sin embargo, un tipo de persona es mejor que la otra. Entonces la pregunta de Jesús
realmente esta pregunta que hace en el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, de su Padre? En esta pregunta Jesús nos da la clave de la parábola. Se trata de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Fue lo que Jesús dijo. Jesús no dijo cuál de ellos obedeció, ¿no? ¿Cuál de ellos dijo que sí? ¿No? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su Padre? O sea, ¿quién hizo? ¿Ok? Entonces, digámoslo así, las meras palabras no sirven para cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios debemos ser obedientes a lo que Dios nos ha pedido. Yo sé que suena algo lógico, pero ya en la práctica no es tan lógico. Nos cuesta trabajo, ¿no? Y la Biblia nos exhorta acerca de eso. Santiago, ¿recuerdas Santiago 1? Pero ser hacedores de la palabra, ¿recuerdas? Ser hacedores, no tan solamente oidores o habladores, diríamos, engañándonos a nosotros mismos. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Estamos estudiando Juan los domingos, primera de Juan, y hemos visto esa parte donde si decimos, ¿verdad? Podemos decir lo que sea, pero lo importante es lo que hacemos, cómo vivimos. Es lo que Dios quiere. Porque esa es la religiosidad de esos hombres. Y es muy, muy fácil caer en esa religiosidad. Aprender un lenguaje cristiano, aprender los modos cristianos, hablar como un cristiano, pero no vivir para Dios. Y te recuerdo que esos son los hombres que eran los líderes religiosos. Eran los hombres, eran sacerdotes, eran escribas, eran maestros de la ley, conocían la ley. O sea, esos hombres no eran ignorantes, conocían la ley. Y nosotros estamos en una iglesia donde Dios nos ha permitido conocer su palabra y meditar en su palabra, estudiar su palabra verso a verso. Y tenemos que tener cuidado con esto entonces. Porque no importa que estudiemos verso a verso, lo importante es que obedezcamos lo que Dios nos enseña. A veces criticamos otras iglesias. Les criticamos porque no tienen una buena doctrina. Pero sinceramente se parecen más ellos al hijo que al final obedece. Y nosotros al que no obedece. Decimos sí, pero al final no obedecemos. Y ellos, aunque no entienden, pero al final obedecen. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Jesús pregunta esto y ellos mismos responden, pues el primero, ¿no? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? El primero, ¿no? Y con su respuesta los líderes judíos estaban condenándose a sí mismos, ¿verdad? Qué maestría de Jesús, ¿no? De responder. Que Dios nos dé esa gracia, esa sabiduría para poder responder, ¿verdad? Obviamente tenemos el Espíritu de Dios y nos va a ayudar a hacerlo, pero me encanta ver cómo ya le está respondiendo su pregunta, ¿no? Y le está mostrando, ustedes no están siguiendo la autoridad del Padre. O sea, fue la pregunta del que le hicieron a Jesús, ¿con qué autoridad? Jesús ya mostró con la autoridad de Dios y ustedes no se quieren someter a esa autoridad. Y aquí la respuesta es clara, ¿no? ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Pues el primero, ¿no? Entonces dice el texto, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y dices, tómala. Duro golpe para esos hombres religiosos. Que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Piensa lo que significa eso. Los publicanos y las rameras eran considerados por los judíos como la escoria. Ningún judío honorable tendría trato con alguno de esas personas, ni publicanos ni rameras. Los publicanos, ¿quiénes eran? Eran los que se conocían como recaudadores de impuestos. ¿Okay? Eran judíos, ¿no? O sea, judíos, de origen judío, pero trabajaban para Roma. ¿Cómo? Pues recaudando los impuestos de la nación judía. Ellos eran los que cobraban los impuestos. Y el problema no era en sí que cobraran impuestos. Como nación tenían que pagar impuestos. Como el día de hoy tenemos que pagar impuestos, por cierto. ¿Ok? O sea, no creas porque es que yo soy hijo de Dios, yo no tengo que pagar impuestos. No. Porque eres hijo de Dios, tienes que dar el ejemplo. ¿Okay?
Entonces el problema no era que pagaran impuestos, el problema es que estos hombres, recaudadores de impuestos, abusaban de sus hermanos. Porque Roma les da chance de, tú dame tanto y cobra lo que tú quieras. Entonces de ahí abusaban. No solo le cobraban el impuesto, sino le cobraban un poco más para ellos ganar. Y abusaban. Entonces ellos prácticamente eran tenidos como traidores por el abuso que ejercían hacia sus hermanos. Entonces eran personas que el mismo pueblo judío pues no, odiaba, ¿no? a los publicanos, ¿no? Y las rameras pues ya, o sea, era algo inmoral, ¿no? Entonces tanto los publicanos como las rameras eran considerados como pecadores. Los publicanos por el robo que hacían, el abuso, y las rameras por su inmoralidad. Entonces Jesús les dice, pues ellos van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo si ellos son los líderes? ¿Cómo si ellos son los sacerdotes, los escribas? ¿Cómo puedes decir eso? Pues es lo que está diciendo, porque ustedes no se han sometido. ¿Sí lo ven? O sea, ¿cómo poder hacer eso? Nosotros, o sea, ¿cómo van delante de nosotros? Si somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, como veamos en la parábola, este grupo de publicanos y rameras representaban al primer hijo. Los que dijeron no quiero ir, pero al final fueron. Ellos, ante la predicación del evangelio, que es un llamado al arrepentimiento, Juan comenzó a predicar eso, se negaron. Dijeron no quiero. Ellos se negaron a abandonar su vida de pecado. Ellos abiertamente respondieron como el primer hijo que dijo no quiero. Pero un tiempo después se arrepintieron y obedecieron el evangelio. Muchos de ellos se bautizaron en la predicación de Juan el Bautista. Ahora Jesús dijo esto: ellos van delante de ustedes al reino de Dios. No dijo que ellos estarían en su lugar en el reino de Dios. Por lo tanto, aún había oportunidad para que esos hombres religiosos recapacitaran y se arrepintieran. O sea, van delante, pero la puerta está abierta. ¿Me explico? O sea, aún pueden arrepentirse. Verso 32. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y aquí ya lo deja más claro, porque, el primer hijo son ellos, y el segundo, ¿quiénes son? Pues, ¿quién creen? Pues ustedes, ¿no? Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creíste, pero ellos sí le creyeron. Entonces, cuando los líderes judíos cuestionaron la autoridad de Jesús, él les preguntó sobre la autoridad de Juan el Bautista, ¿recuerdas? ¿Con qué autoridad Jesús bautizó? Verso 25. Y aquí les recuerda eso, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. Ellos sabían que Juan venía de Dios, pero no le obedecieron. El trabajo de Juan, ¿recuerdas cuál era? Había profecías acerca de Juan. Y aquí yo veo un mensajero delante de mí y él preparará el camino. ¿Recuerdas? Era común que en ese tiempo un rey que visitaba un pueblo enviaba un mensajero para avisar que él iba. Y la idea era preparar la llegada del rey. Y eso implicaba, pues no solo pues recibirlo ahí en el palacio, en un lugar, sino el lugar por donde iba a recorrer el camino tenía que ser limpio, tenía que ser limpiado. Isaías habla de las veredas, enderezarlas, los llanos, los montes, cortarlos, dejarlos parejo para que el rey pudiera pasar plenamente sin impedimento. Era la tarea. Juan el Bautista venía a hacer eso, preparar el camino para el Mesías. Y fue lo que vino a hacer. Vino vosotros Juan en camino de justicia. Y Juan llegó predicando la justicia de Dios por medio del arrepentimiento y la fe, lo sabemos. ¿Ok? Acompáñame al capítulo 3, esto lo vimos en el capítulo 3 de Mateo. Mateo 3, lo vimos en un inicio. Voy a leer desde el verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Así fue como Juan vino, como precursor del Mesías, anunciando la llegada del Mesías. Ya viene, ya está aquí. El pueblo judío por siglos estuvo esperando la llegada del Mesías. La promesa del Mesías, lo sabemos que fue un pacto que hizo Dios con David. Le prometió que de su linaje vendría un rey de justicia, ¿verdad? Cristo. Pero esa promesa no inició ahí, esa promesa comenzó en Génesis 3. ¿Recuerdas? Génesis 3:15, donde Dios prometió que la simiente de la mujer iba a herir
a la simiente de la serpiente en la cabeza. Iba a destruir precisamente la muerte. Iba a traer un libertador. Pero el pueblo judío con el tiempo no le entendió. Esa promesa fue antes de que existiera el pueblo judío, ¿me explico? Pero ellos no lo entendieron. Llegaron al punto de malinterpretarlo, que pensaron que Jesús vendría como un libertador terrenal, ¿recuerdas? Y no recordaron la promesa de Génesis, que Él iba a traer libertad del pecado. Pero Juan el Bautista llegó preparando el camino diciéndoles, ya viene, lo que tanto han esperado, ya viene. ¿Ok? Preparando el camino para el Rey. En este caso no era preparando el camino físico, sino el espiritual, el corazón de su pueblo para recibirle. Vino predicando, fíjate, y diciendo, verso 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdas lo que le dijo a ellos? Los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino. ¿Por qué? Porque la llave del reino es esta: arrepiéntanse. Esa es la forma de preparar el camino. El pueblo tenía que arrepentirse y reconocer: somos pecadores y el Mesías viene a salvarnos de nuestro pecado. Pero no lo hicieron. Dice entonces verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Recuerdas lo que te decía? Enderezad las sendas porque viene el Rey. Pero las sendas se dan en el corazón, caminos de justicia, como decía Mateo más adelante. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, salía todo el pueblo y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Por eso Juan fue reconocido como un profeta. Por eso los judíos temían decir que el bautizo de Juan no era de Dios, sino de los hombres, y nos van a apedrear porque todo el pueblo reconoce que es de Dios. Entonces eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué cosa? Sus pecados. O sea, sí hubo gente que entendió eso. Y mucha de esa gente eran publicanos y rameras. ¿Ok? Pero lo que dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, dices, entonces se bautizaron. Sí, pero ve lo que dice Juan. Muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, Juan dijo, no, esto no es arrepentimiento. O sea, ustedes no están haciendo esto. Recuerda, el bautismo era un ritual, ¿ok? El bautismo es muy interesante porque el bautismo venía de un ritual que simbolizaba un lavamiento, ¿no? Pero lo interesante de este ritual es que el ritual del bautismo como tal era solo para gentiles que se convertían al judaísmo. Los judíos no practicaban ese ritual. Entonces, que Juan viniera practicando ese ritual con judíos era como, ¿pero yo por qué? Si yo ya soy judío, yo no necesito hacer este ritual, ¿me explico? Pero muchos lo hicieron porque realmente se arrepintieron y entendieron el mensaje de Juan. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero estos fariseos, ¿realmente estaban arrepentidos? No. Y Juan se dio cuenta, por eso dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ustedes están bautizando solamente por si las dudas. ¿Qué tal si es por ahí? Entonces mejor, ¿qué tal si viene la ira? Entonces me bautizo por si. ¿Me explico lo que está diciendo? ¿Quién les enseñó eso? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que veíamos, el arrepentimiento se ve, ¿no? Eso se dio cuenta. Y dice verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque esa era la otra excusa. No, pues nosotros no necesitamos bautizarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. No piensen con eso, dice Juan. No piensen con eso, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. No piensen con eso, porque aquí se necesita arrepentimiento. Tanto judíos como gentiles necesitan arrepentirse. Y eso nos recuerda con nosotros. El arrepentimiento la salvación es personal, familia. Es personal, no es grupal. Que no es de que, pues yo nací en una familia cristiana, yo soy cristiano. No. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que hayas respondido al llamado de Dios a través de la fe en Cristo y te hayas arrepentido de tus pecados. Eso es
Porque eso mismo decían ellos, pues somos hijos de Abraham, ¿no? Es triste de repente ver a personas jóvenes que son cristianos y pues yo soy cristiano porque soy de cuna cristiana, es lo mismo. No, eso no te hace cristiano, no empieces con eso. Arrepiéntete de tus pecados, eres un pecador. Necesitas arrepentirte para ser salvo. Verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice Juan. O sea, ya está el hacha puesta, Jesús ya viene, ¿no? Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Se está preparando el camino, arrepentimiento. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, ¿quién es? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, Él sí va a venir a traer ya el juicio. Entonces, arrepiéntanse de lo que dice Juan. Bueno, eso es lo que predicó. Y regresando al texto, entonces Jesús le está diciendo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Verdad? Es lo que veíamos. En camino de justicia. Y Juan, veíamos estos dos hijos, ¿no? Yo te decía, realmente el hijo ideal es aquel que hubiera, desde un principio hubiera dicho, voy a hacerlo, y lo hubiera hecho, ¿no? Pues Juan bien podría representar a ese hijo ideal, que aceptó la voluntad del Padre y se dispuso a obedecer sin ninguna controversia. Él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Sabes que Juan venía de la línea sacerdotal? ¿Sí sabías eso? Su padre, Zacarías, era sacerdote. Y él fue un profeta en el desierto. Él no se fue a decir, no, pero yo soy sacerdote, entonces yo voy a ser de los sacerdotes y voy a estudiar y voy a estar en el templo. No, él obedeció en todo momento a Dios, dejando aún eso y siendo un profeta en el desierto. Y lo vimos una vida muy humilde, ¿no? Muy austera, ¿no? O sea, vistiendo de qué manera, comiendo langostas que no son las langostas que piensas que están en el mar, son bichos, ¿no? Lo que están comiendo. Entonces, era Juan, un hombre obediente a Dios. Y por eso dice que él vino en camino de justicia, enseñando la justicia, pero predicando esa justicia y ese camino de justicia. ¿Y qué pasó? Dice Jesús, y no le creyeron. Ustedes no le creyeron, no le creísteis. Estos líderes judíos que deben de haber entendido el mensaje de Juan, porque está la profecía de Isaías, de Malaquías acerca de él, no lo hicieron. Despreciaron el mensaje de Juan que invitaba a un arrepentimiento, un cambio de vida, pero ellos no querían eso. Sin embargo, eran tan hipócritas que decían, no, nosotros amamos a Dios, nosotros seguimos a Dios, sí obedecemos a Dios. Cuando el Padre le dijo, vayan, sí vamos, pero ¿qué crees? No fueron, ¿verdad? Es lo que Jesús le está diciendo, no le creyeron. Ellos simplemente no creyeron porque ellos se creían justos, sin necesidad de arrepentimiento. Ellos no tenían problema en reconocer que los publicanos y las rameras eran pecadores y necesitaban de arrepentimiento. El problema de ellos es que no se veían igual que ellos, pecadores. Y nunca debemos olvidar nosotros eso. Por mucho que conozcamos de la palabra, tenemos que recordar dónde nos sacó Dios. Y aún seguimos fallando y seguimos pecando. El arrepentimiento ya es parte de nuestra vida, ¿no es así? Tiene que ser parte de tu vida el día de hoy. Pero, dice Jesús, los publicanos y las rameras sí le creyeron. ¿Ok? Ellos sí creyeron. Así es, aunque en un principio ellos se negaron, no quisieron, un rotundo no, al final creyeron y se arrepintieron. De esa manera ellos iban delante. ¿Ok? Van ganando, dice Jesús. Ya lo rebasaron. No se queden atrás, ¿no? Si te das cuenta, eso es lo que Jesús de alguna forma le está diciendo. Van delante, pero, o sea, que no les ganen. Arrepiéntanse. Todos sabemos qué pasó. No se arrepintieron, ¿verdad? No se arrepintieron. Entonces, para Dios lo importante es que al final obedezcas el llamado del Evangelio. Eso es lo importante. La pregunta de Jesús, te le decía, no da la clave, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Lo importante es eso, ¿no? Y al final Jesús les dice, ¿y ustedes?
viendo esto, viendo que las rameras publicanos sí creyeron y se bautizaron en arrepentimiento, viéndolo, no os arrepentiste después para creerle. Nuevamente es como Jesús diciendo, ¿qué están esperando? Estos líderes judíos, al ver la conversión de rameras publicanos, les convenía arrepentirse y creer en Cristo, pero no lo hicieron, ni aún así lo hicieron. Lucas 7:30 lo deja muy claro. Okay, Lucas 7:30, porque dices, bueno, pero se bautizaron. Sí, pero ¿recuerdas lo que Juan les dijo, generación de víboras? O sea, no lo están haciendo por los motivos correctos. No hay arrepentimiento en ustedes. Y ten cuidado con eso. Porque mucha gente se bautiza. Yo ya me bauticé. Pues, o sea, ese es un símbolo de algo que ocurrió en tu corazón y solo tú y Dios lo sabes si realmente fue sincero o no. Pero el bautismo no te da membresía ni te da aceptación en el reino de los cielos. Por lo menos no es el bautismo de agua. Es que hayas creído en Jesús, te hayas arrepentido y eso se va a ver en tu estilo de vida. Yo he conocido mucha gente que se ha bautizado, el día de hoy ya ni está en la iglesia, ¿no? Gente que realmente no hubo un cambio en su vida y dices, pues, o sea, lo hiciste pues como los fariseos, ¿no? Realmente sí voy, ¿no? Pero a la mera hora no voy. Eso es lo que estaban haciendo. Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos mismos despreciaron ese bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Estos son los que dice la palabra, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así fueron esos hombres. Como vimos, al final lo único que importa es que hicimos, ¿no? Si hicimos o no hicimos la voluntad de Dios. De eso se trata. Si fuimos obedientes, si realmente nos sometimos a la autoridad de Jesús como nuestro Señor. Aquí pone a estos dos grupos de personas, ¿no? Pero ¿dónde estamos nosotros? Quizás estamos más cerca de ser como los fariseos, ¿no? Sí, vengo a la iglesia y estoy aquí y la religión y mi discipulado y todo y estoy presente, pero ¿realmente es sincero? Realmente cuando Dios te dice algo y te muestra algo y Él quiere ser el Señor de tu vida, realmente no solo le dice sí Señor, sino obedece lo que Él te dice. Porque puedes decir sí Señor. Pero la clave está en ¿lo hiciste o no lo hiciste? Porque aunque unos digan no y al final lo hicieron, ellos van a ir delante de los otros. ¿Me explico? Acompáñame al capítulo 7 de Mateo. Vamos a recordar esto. En el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte. Al terminar el Sermón del Monte, esas palabras, Jesús nos lleva a cuestionar realmente si estamos creyendo. Y eso es para nosotros. Porque tú puedes decir, bueno, pero nosotros ya pasamos por ahí, ya nos arrepentimos, ya somos salvos, ya creímos en Jesús. Sí. Pero el día de hoy estás siendo obediente a Jesús como Señor. Que esa autoridad no solamente es cuando crees. Esa autoridad comienza ahí, en tu vida. Mateo 7, verso 21. Palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Paz. ¿Te das cuenta? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Jesús dice, a mí no me impresionas que me digas sí, Señor. A mí muéstrame que obedeces, que soy tu Señor. ¿Me explico? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta de lo que dice Jesús? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Al final eso es lo que Dios va a calificar. No importa que tú quieras mostrar una falsa religión y sí Señor, y para todos sí Señor, va a ser hipocresía como los fariseos. Entonces esto también nos lleva a examinarnos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya hasta saben profetizar, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y en tu nombre hablamos en lenguas. Y en tu nombre, o sea, en tu nombre. Y ahí tienen el nombre de Jesús en su boca, pero Jesús le va a decir más adelante a los fariseos, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Es la hipocresía. En tu nombre hicimos tantas cosas. Y entonces, fíjate el verso 23, cómo cierra Jesús. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ¿hacedores de qué? ¿De la voluntad de Dios? No, de maldad. Al final lo que Dios va a reconocer es eso, ¿obedeciste o no obedeciste? ¿Hiciste en voluntad o hiciste la maldad de tu corazón? No importa cuánto hables de Jesús, lo que importa es cuánto estás obedeciendo a Cristo. Él es el Señor, ¿estás de acuerdo? Lo que cantamos, es lo que declaramos, Él es el Señor. ¿No es así? Pero eso tiene que verse en nuestra vida, que Él dirija nuestro caminar, que nuestro deseo y anhelo no sea solo aceptar, sino hacer su voluntad, vivir en su voluntad, porque al final eso es lo que Dios va a reconocer. Jesús, me encanta ver su misericordia para con esos hombres, porque a pesar de la dureza de ellos, Jesús está buscando la manera, ¿no?, de confrontarlos, pero también de llevarlos a la reflexión y que puedan darse cuenta de lo que hay en su corazón y arrepentirse, porque los sigue invitando. No dice, los publicanos de las rameras tomaron su lugar y ya se cierra la puerta. Dice, ellos se adelantaron, alcáncenlos, ¿verdad? Crean, arrepiéntense. Y Jesús así es con nosotros el día de hoy. Dios nos sigue llamando a eso. Deja a un lado la religiosidad y la hipocresía. Enfócate. Haz mi voluntad. Sé mi siervo. Quiero ser tu Señor. Quiero dirigirte. No nada más de lengua, sino de acción en nuestra vida. Si hemos creído en Jesús para salvación, ¿qué crees? Eso implica que ahora es tu Señor, ¿verdad? Siempre que hablamos, la Biblia habla de Jesús como Salvador, inmediatamente habla del Señor, ¿verdad? Él es el Salvador, Él es su Señor. Es más, siempre dice el Señor y Salvador, ¿no? Porque para que sea tu Salvador tienes que aceptarlo como Señor. Entonces, la enseñanza para nosotros el día de hoy es esto: sigamos bajo el señorío de Cristo, reconozcamos su autoridad y sometémonos a esa autoridad, ¿no?, que es lo que Dios quiere. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa historia, por esta parábola. Muchos de nosotros, pues sí, nos identificamos hasta con los publicanos, Señor, con las rameras, con ese grupo de necios, Señor, que en un principio negábamos y nos aferramos a decir no quiero y no quiero, pero un día, Señor, doblamos nuestras rodillas ante tu gracia, ante tu amor, reconociendo que eres el Señor y la máxima autoridad. Y aunque nos tardamos mucho tiempo, aquí estamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Pero, Señor, también vemos al otro hijo en el cual podemos estar cayendo, pensando que te servimos, que estamos aquí, que te amamos, diciendo que sí a todo, pero realmente no viviendo como tenemos que vivir. Y eso nos lleva a meditar en nuestro caminar el día de hoy, Señor. Tú no quieres eso, religiosidad. Tú quieres realmente hombres y mujeres de fe que caminen por fe, Señor, obedeciendo tu palabra, obedeciendo, Señor, tus ordenanzas, Señor. Y te pido eso, ayúdanos, Señor, a meditar, considerar nuestro caminar. Si en algo estamos fallando, si en algo no estamos reconociéndote como el Señor de nuestra vida, Señor, produce eso, arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, para que podamos creer que lo que tú nos pides es mejor que lo que nosotros pensamos. Aún es mejor de lo que nosotros deseamos. Ayúdanos a amar y desear, Señor, tu voluntad, porque al final se trata de eso, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado. Y sobre todo, gracias porque tú fuiste quien trajo convicción a nuestro corazón a través del Espíritu Santo acerca de pecado. Gracias por mostrar nuestra condición, Señor. Gracias porque el día nos recuerdas que
seguimos siendo pecadores. Necesitamos de tu gracia y el perdón. Pero ese perdón viene a través del arrepentimiento. Ayúdanos a caminar en arrepentimiento, haciendo tu voluntad en todo momento, Señor. Gracias por tu palabra y nuevamente gracias por ese tiempo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.